El concepto de hoy es la persuasión, una matriz que de alguna u otra forma redefina lo que es tu vida, que redefina lo que es tu ser, porque la conversación apropiada e inteligente es la que nos permite no solo autorredefinirnos, sino influir y definir a los demás. Yo conecto si yo transmito una emoción, si no, no conecto. Allí empezamos a formar de alguna manera de parte de ellos la necesidad de aportar hacia nosotros. Pero tú ya te antepones a la situación, no preguntas, no cuestionas, no pides permiso en ningún momento. Entras y obras, entras y muestras el liderazgo y la confianza, haciendo que te sigan, y cuando te sigan tú los liderarás y llegarás a esos objetivos que tienes en mente. Me place saludarles el día desde este campo oficinario, en ese espacio dado y didáctico para que entre ustedes y nosotros reflexionemos sobre la persuasión como idea, la persuasión como concepto, la persuasión como el éxito, la persuasión como el fracaso, la persuasión de la manera correcta y apropiada y la persuasión de la manera incorrecta e inapropiada. Recuerden que ustedes están en Wunderland con Wunder y Anjemi en este 10º capítulo por esta segunda temporada, y el concepto de hoy es la persuasión. ¿Qué tal, amigos? Hemos vuelto una semana más. El día de hoy vamos a hablar de un tema vital, y sí, suena como todos los vídeos anteriores, pero es porque de hecho cada vídeo del que hemos hablado es vital. Cada pequeño concepto que has abarcado y has aunado a tu vida ya te debe estar generando grandes resultados y geniales y amplios beneficios. El día de hoy vamos a hablar de la persuasión. ¿Pero qué es la persuasión? Porque esto, mis amigos, se junta con otros dos conceptos muy importantes, muy claves y que trataremos en el futuro. El primero es la manipulación. Hablándolo desde una perspectiva subjetiva, ya he argumentado infinidad de veces que no existe, porque en sí es en realidad el segundo de los conceptos con el que choca mucho, que es la sugestión, amigos. La sugestión en la cual de pequeñas formas y de pequeños síntomas te empiezan a llenar a ti de ideas, te empiezan a llenar a ti de diferentes conceptos claves y te dicen y te ubican obligadamente en una jaula donde te explican qué es el bien y qué es el mal para ellos, de forma subjetiva, sin darte a ti la libertad de entrar en un primer prospecto, en el cuestionamiento, donde realmente vas a descubrir qué es la vida. Pero bueno, el día de hoy de esos tres vamos a abarcar la persuasión. La persuasión, ¿qué es como tal? Y ¿a qué se conecta? Porque en realidad, ¿qué es lo que estamos buscando hacer con la otra persona cuando la queremos persuadir? Lo que estamos buscando es llegar a un punto en común. Lo que estamos buscando realmente es lograr que esta persona conecte con nuestra perspectiva. Pero más inteligente que esto es hacer que nuestra perspectiva se sumerja en la mente de esta persona, de este objetivo, como una pequeña semilla la cual va a crecer, pero va a crecer como si fuese su perspectiva, como si fuese su idea, como si esto hubiese nacido de sí. Ahí es cuando empezamos a guiarlos, y cuando empezamos a guiarlos, lo primero que necesitamos para guiar a una persona es autoridad. Necesitamos de alguna forma tener la sensación de que somos capaces, pero no solo la sensación, sino el proyectarlo. ¿Y cómo lo proyectamos, Wunder? Se lidera con ejemplo, pero muchas veces no tenemos autoridad. Yo puedo decirles a ustedes, sí, precisamente ahorita mismo, que hagan algo, pero ese algo, si no se corrobora con un ejemplo práctico a raíz de un resultado que ya he tenido, pues precisamente no tiene un fundamento, ¿sí? O no tiene una sustentación para yo decirles el por qué deberían hacer esto o lo otro. Precisamente por eso es una blasfemia decir o influir en otra persona cuando no se tienen las bases y cuando no se tienen los resultados, ¿sí? Como autor de ese liderazgo en prospecto. Como lo decía ahorita Anjemi, el hecho de influir en otra persona, el hecho de persuadir a otra persona, precisamente genera un contexto práctico de ideas, porque muchas veces no tan siquiera es el acto que se genera, sino que muchas veces son las ideas que se tienen. Cuando uno tiene un affinity de ideas con otra persona, tiene una similitud emocional cognitiva. Cuando uno tiene una feeling emocional de pensamiento crítico, uno dice,
esa persona vale la pena, esa persona puede liderar esto, esa persona es capaz de eso. ¿Por qué? Porque no solo se siente capaz, sino que lo transmite. Entonces, cuando no solo nos sentimos capaz de algo, sino que transmitimos esa idea o esas ideas a otros, eso es persuasión. Porque la persuasión empieza dando ejemplo propio, ¿sí? La persuasión empieza cuando el contexto práctico de ideas, de alguna u otra forma, empieza por mí, cuando yo soy el primer objetivo. Yo no puedo decirles a ustedes, lean, ¿sí? Edúquense, si con educación o con resultado lector no estoy de alguna u otra forma influyendo en ustedes con ideas, conceptos y prospectos. Yo no puedo decirles a ustedes, vayan a leer, cuando no soy capaz de leer un artículo para venir a expresar mis ideas. Yo no soy, ¿sí?, quien para decirles a ustedes, huelan rico, cuando no soy capaz, ¿sí?, de para mí usar un buen perfume. Entonces, para redefinir este concepto, las cosas no se dicen por decir o porque opinemos. Las cosas se dicen porque en nuestro cuerpo han tomado autoridad, ¿sí? Y han tomado, ¿sí?, fuerza. Y han tomado tiempo. Porque las cosas no se dicen de la noche a la mañana. Es que yo leí la otra semana y entonces no sé si me sirvió o no me sirvió, pero pues yo presiento que no deberían leer porque leer es de nerds. No. Si yo realmente voy a criticar la lectura, pues debo tomarme un tiempo de proceso para poder justificar el por qué sí o el por qué no hacerlo, ¿sí? Si yo no justifico convivir con muchas personas, y si yo les he dicho a ustedes que seleccionen sus vínculos, y si yo les he dicho a ustedes que seleccionen sus amistades, pues es por una sola razón, porque yo he salido allá afuera y he tenido los peores resultados perdiendo mi tiempo con personas que no me aportan nada, ¿vale? Yo me he puesto en evidencia y he puesto a prueba mi mente y mi cuerpo de salir ahí afuera y compartir mi tiempo con otros seres humanos que no aportan valor a mi vida, ¿sí? Para decirles a ustedes, por esto y esto, no pierdan el tiempo con personas que desde el principio no tienen índices de inteligencia, índices de proyección, índices de crecimiento. No les digo que salgan y solo sean amigos de gente rica, de gente inteligente. No. Evidentemente, a eso es a lo que queremos llegar, y con esos círculos sociales que hay que de alguna u otra forma mezclarnos. No les digo dejen aparte a las personas que no saben. Al contrario, con Angemi les hemos enseñado a ustedes de que vayan a transmitir este conocimiento y les enseñen. Lo que les digo a ustedes es que no permitan que personas, ¿sí?, que personas que no lo merecen los influyan. Personas que no lo merecen los influyan. Porque si ustedes están aquí tratando de crecer, tratando de alguna u otra forma tener autoridad no solo sobre los demás, sino sobre el mundo y sobre todo sobre ustedes, ¿sí? Si ustedes están aquí para crecer de esa manera y que después de ver un video de Wonderland se vayan a juntar con una persona que pierde su tiempo no utilizándolo para algo creativo, que pierde su tiempo todo el día en el teléfono, que no se esmera por salir adelante, por tener una visión clara, una idea, un prospecto sobre sí mismo. Entonces eso de alguna u otra forma no influye de la manera correcta, y por mucho que veas Wonderland te va a terminar afectando. El influir, el persuadir, empieza por no dejarte persuadir de los malos hábitos, de las malas personas, de las malas costumbres. Luego empieza por reestructurar esa persuasión, y en vez de dejarte persuadir por esas personas, persuadirte por gente que te ponga en un nivel de desarrollo. En vez de estar allá en esos vínculos sociales, que te vengas aquí a Wonderland a aprender sobre metas, finanzas, conocimiento. Que te vengas aquí a aprender sobre una matriz económica, una matriz sociológica, una matriz geológica y una matriz que de alguna u otra forma redefina lo que es tu vida, que redefina lo que es tu ser, tu gente,
que redefinas lo que eres tú para que ahora sí influyas tú como autoridad ya con esta carga de ideas y de enseñanzas y de cambios en tu vida y de resultados ya vayas a influir en tu comunidad, en tu familia, en tu gente, porque ya vas a tener autoridad para decir: yo dejé esto, me enfoqué en esto, me construí con ellos y luego tuve la autoridad para ir y salir e influir, no solo con lo que nosotros estamos diciendo aquí, sino con lo que se te ocurra, porque cuando cambias tu chip y redefines tu mente, ¿sí?, deja de ser de alguna u otra forma ese celibato de opinión, ese celibato, ¿sí?, de inteligencia, de ideas, y ese celibato que como un sacerdote es de alguna u otra forma incentivado a la castidad, ¿sí? Dejas de ser con ese conocimiento nulo de ideas y te conviertes en algo próspero. Y cuando dejes esos malos vínculos y te redefinas con Wonderland, entonces luego puedes salir de alguna u otra forma con autoridad a influir sobre los tuyos. Así que ustedes, amigos, gente maravillosa de Wonderland, gente próspera en ideas, gente reestructurando su prospecto propio. Hemos decidido concluir esto en 2 herramientas prácticas que nos llevan a ser una persona que se persuade y persuade a los demás de una manera correcta y apropiada. Y es la conexión y la conversación. La conversación, de alguna u otra forma, influye de manera muy alta. Porque la conversación apropiada e inteligente es la que nos permite no solo autorredefinirnos, sino influir y definir a los demás. Ahora vamos a continuar con la conversación, pero ciertamente no es más que una introducción didáctica donde les explico cómo esta funciona y cómo se usa, porque de hecho el vídeo siguiente, les voy a hacer un spoiler maravilloso, es sobre la conversación. Vamos a explicar natamente cómo funciona esta, cómo realizarla, dónde están los errores y dónde están los trucos para hacer que una conversación sea latente y duradera. Y ese video se conectará intrínseca y natamente con el vídeo de la comunicación, así que deberían ir y verlo, porque va a ser fantástico cuando este otro nazca para unirse y entrelazarse con ese. Ahora bien, lo que les hablaré sobre la conversación es el hecho de que esta es la mejor herramienta para persuadir a alguien. Hay muchas formas. De hecho, ahorita natamente estamos realizando en ustedes un poco de persuasión, guiándolos y haciendo que nazca de ustedes el deseo de mejorar, de desarrollarse, de encontrar mejores herramientas y mejores compañías para seguir avanzando en el camino hacia el éxito. Pero claro, esto no es una conversación nata y propia. Ustedes están analizándolos desde la distancia y nosotros estamos aquí dejando un mensaje para la posteridad. Pero no es una conversación. También hay otras formas de persuadir a las personas y es con el accionar. Nuestro accionar hace que las personas, si ganamos, si obtenemos resultados de esos mismos, ellos también lo accionarán. Si nosotros fallamos y caemos estrepitosamente en el camino, ellos sabrán qué no hacer. Y de hecho, amigos, esta es una forma en la cual la sociedad ha ido evolucionando con el pasar de las décadas, con el pasar de los siglos. Vemos a quien falla y no hacemos lo que hace. Vemos a quien le va bien y tratamos de copiarlo. El copiar, recuerden que es un concepto muy clave que hablaremos próximamente. Es fantástico, magnífico y los ayudará a llegar más arriba en ese camino que están buscando. Entonces, realmente hay muchas formas de persuadir, pero la mejor es la conversación. En el momento en el que entrelazamos nuestras palabras y nuestros pensamientos para tratar de comunicar algo hacia alguien y esa misma persona, ese receptor, hace que nosotros también llegue a nuestro ser una muy sondeada cantidad y calidad de información. Continuando con este prospecto, amigos, es importante decirles cómo iniciar una conversación. En primer lugar, en el vídeo de la comunicación ya les habíamos comentado, es importante proyectar positividad, es importante proyectar hacia el mundo exterior lo que quieres conseguir para de esta forma con el rival y la competencia realmente encaminarse y conseguirlo. No es solo el hecho y el prospecto de llegar positivamente y luego hacer que tu cara baje. Es muy común, ¿no lo han visto? Buenos días. Y ya uno ve como la persona cambia de humor. Eso es falsedad. Y si fuese una falsedad bien realizada, les diría que sería una herramienta
fantástica, pero como no, la mayoría de las personas no saben actuar, no saben realizar ese proceso, en realidad lo están haciendo mal y quedan como personas falsas, quedan como personas hipócritas, y en realidad esto no los va a beneficiar de ninguna manera. Lleguen con un gran buenos días, lleguen realmente preocupados y con la necesidad de saber en qué estado se encuentran esas personas con las que hablamos todo el día, compañeros de trabajo, compañeros de la universidad, personas de mayor estatus, personas de menor estatus, la misma gente del transporte público, en el restaurante en el que lleguemos a degustar nuestros deliciosos y nutritivos alimentos, en cualquier lugar donde haya una nimia comunicación con otra persona, con otro ser. Hazlo de forma positiva, hazlo aportando valor, hazlo realmente buscando entrar en ese apogeo de egoísmo en el que ya seas otra persona, y haz que se abra a ti. De esta manera, ya habiendo iniciado, ya habiendo continuado, ya habiendo usado las herramientas y habiéndote establecido dentro de la mente de esa persona como un potencial amigo, allí es donde empezamos a realizar el arte de la persuasión, que les explicaré más adelante. Pero antes de esto, ya hemos entrado en un punto como están las fichas de ajedrez de color negro. Ya sabemos qué es la conversación, cómo usarla, y que esto es realmente lo que nos impulsará a condensar en realidad la relación con la persona. Pero antes de eso, mis amigos, está el tablero de movimiento, donde las fichas se unen o atacan a las otras fichas, y es la conexión. ¿Cómo creamos una conexión, Wunder? Cualquier persona a la que me vaya a dirigir, y lo que hago es conversar de una manera correcta y apropiada, como lo ha dicho Angemi, y luego sí solo me queda conectar, porque yo puedo decirle buenos días de una manera empatizante, ¿sí? Puedo decirle de alguna u otra forma con amor y fervor muchas cosas, pero depende de la receptividad de esa persona, ¿cierto? Que de alguna u otra forma nos indique o nos dé un indicador de interés, o al contrario, de desinterés. Pero la conexión está enlazada con la conversación, porque la conexión tiene una herramienta adicional, y es el factor emocional. Yo conecto si yo transmito una emoción, si no, no conecto. Si yo no simpatizo, no conecto, ¿vale? Entonces, para conectar debo simpatizar. Pero yo no simpatizo solo sonriendo. Como ya les dije, yo simpatizo aportando valor, ¿vale? Entonces, la conversación me permite y me da, de alguna u otra forma, me traza el camino, pero la conexión cierra el negocio. Entonces, la conexión cierra el negocio cuando se transmite confianza. Cuando se transmite confianza, y la confianza se transmite con emoción. No es lo mismo que yo le diga buenos días, ¿sí? Deliberantemente, pues con amor a una persona, ¿sí? Con cariño, dentro de una sala, y le diga buenos días. Pero es diferente cuando yo digo buenos días y me acerco a esa persona en específico y le doy una palmadita en el hombro y le digo ¿qué tal? ¿Cómo va tu día? Espero que sea excelente, y si necesitas cualquier cosa, aquí estoy para que lo resolvamos. ¿Ah? No solo tengo la ventaja de conversar, porque está el que entra y dice buenos días de mala gana. Está el que entra a la habitación y no dice buenos días. Está el que entra y dice buenos días, pero está el que usa esas dos herramientas, que dice buenos días con cariño, y llega y se te acerca y te da una palmadita en el hombro y te dice ¿cómo vas? ¿Cómo vas con eso que te pasó ayer? Y si necesitas algo, aquí estoy para que lo resolvamos y le pongamos la cara a este asunto. ¿Cómo te sientes? No solo te sientes fortalecido, no solo te simpatiza ese sujeto, sino que ahora confías en él. Y no confías en él porque hayas tenido una relación de 10 años de amistad. Confías en él porque ha visto en ti algo que nadie ha visto. Potencial, ¿sí? Porque ha visto en ti carisma. Porque ha visto en ti que es una persona con la que se puede convivir, con la que se puede tener una conversación, con la que se puede tener un aporte de valor, ¿sí? Y para eso has tenido tú que convertirte en una persona de valor, para atraer ese tipo de situaciones y para generar ese tipo de situaciones. Porque cuando las generas, las atraes mucho más. Entonces ya sabemos que para conectar hay que tener emoción para transmitir. Porque individuales pueden ser de ayuda, pero juntas son imbatibles.
concluyendo esta parte de alguna forma, ¿sí? Entramos en ese círculo de conexiones y el persuadir de esa manera nos permite no solo gestionar más contactos, más conexiones, sino más oportunidades. Oportunidades para estar mejor y para conectar mejor. Esto ha sido genial, amigos. Nos acaban de explicar de manera magnífica, de cierta manera, y concluyendo, conformando y realizando un núcleo, las cosas de la siguiente manera. Primeramente, hemos hecho una introducción al concepto. Posteriormente, este mismo Wunder nos ha ensalzado anteriormente sobre la persuasión interna y la persuasión externa de formas diferentes, puesto que la interna, como les decía en una parte de mi introducción, es sembrar una semilla de duda, sembrar una semilla de desconexión, una semilla que interfiera con esos pensamientos natos que ya habían en la persona, para luego empezar a dirigirlos de una manera más epistemológicamente. Desde esta perspectiva podemos ver que lo que sigue es la persuasión exterior, donde nos han explicado de manera correcta cómo empezar a formar de forma simpática una conexión con la persona a través de la conversación. Luego de esto hemos podido ver los beneficios, las dudas y todo aquello que puede salir mal. Pero ahora, como cereza de este pastel, vamos a concluir en el cómo, los 5 pasos claves para que tú el día de mañana o hoy mismo empieces a persuadir a las personas en busca de los beneficios, en busca de que tomen tu perspectiva en cuenta si anteriormente no lo hacían, y más importante que todo, para que empieces con un núcleo nimio de dominancia. Ya con la confianza de haber logrado persuadir a alguien, empezarás a irradiar desde ti, desde tu ser, un aura diferente, porque el aura, mis amigos, es algo que se ve, es algo que se siente, es algo que tú debes tener en sí y en ella una confianza superior al 100%, puesto que si no crees tú en ti mismo, ¿quién creerá en ti? Así que vamos con el primer de los pasos. El primer paso, mis amigos, es la falacia de autoridad. En vídeos anteriores e incluso en este mismo ya hemos hablado de esto mismo, que hay que ser para poder hacer. Primero que todo, nútrete, llénate de buenos hábitos con los vídeos que hemos ido soltando a través del tiempo. Estoy muy seguro que de verlos de forma completa, analizarlos, hacer unas reflexiones de estos mismos. Y de hecho, amigos, como les decía anteriormente en mis otros canales, que les voy a comentar algo muy divertido y ya se tuvieron que haber dado cuenta de eso. Aquí abajo está un botoncito con una estrella. Pregúntenle a Gemini aquí mismo en YouTube qué no entendieron del vídeo. ¿Qué parte les hizo dudar más? Ya habiéndose informado y pudiendo ser, para luego haciendo de ustedes una gran falacia de autoridad, donde tienen una gran autoridad en un campo, en un nicho, allí en el lugar en el que se encuentran. Vamos a pasar al segundo paso, mis amigos. Y el segundo paso no es algo tan simple y tan común que se nos ha explicado de forma maquiavélica con el pasar de los tiempos, que es la reciprocidad. Vamos a llegar, como decía Wunder, vamos a intentar hacer una conexión, pero ¿cómo hacemos una conexión, mis amigos? Aportando primeramente valor nosotros antes de recibirlo de ellos. Si aportamos valor, información, algo, un halago, de alguna manera hacer sentir a esa persona que están con alguien de confianza, alguien que no los va a herir, con alguien que no los va a traicionar. Allí empezamos a formar de alguna manera de parte de ellos la necesidad de aportar hacia nosotros, hacia esta conversación que hemos formado, hacia ese grupo en el cual nos adentramos diariamente y encontramos de alguna manera la forma de que todos nos desarrollemos de manera particular. Ahora bien, la tercera parte, el tercer paso, mis amigos, no es más ni es menos que la autoridad, la confianza y la dominancia. Pero de esta manera solo lo vamos a hacer de forma autoritaria, mostrando natamente un liderazgo. Cuando estemos hablando con estas personas, sea en el ámbito amistoso, sea en el ámbito laboral, sea en el ámbito universitario, en el momento en el que estén realizando esas conversaciones y tal que así, lo que ustedes van a realizar es anteponerse a las respuestas. No vas a proponer, amigos, ¿qué tal si vamos a hacer esto? Amigos, ¿será que es buena idea? No, ya que tenemos en cuenta que esto es lo que vamos a hacer, lo que propuse yo, vamos a hacer lo que propuse yo, y ya teniendo en cuenta que esto va a ser así, ¿cuál fuera la mejor manera? ¿Qué van a aportar ustedes? ¿Cómo van a lograr esto? Pero tú ya te antepones a la situación, no preguntas, no cuestionas, no pides permiso en ningún momento. Entras y obras, entras y muestras el liderazgo y la confianza que has ido adquiriendo en el pasar de los meses. Muestras de alguna manera que tú eres capaz. Por eso primero hay que ser, no se puede llegar sin ser, porque te van
se te va a caer la bandera en algún momento, van a ver que flaqueas, van a ver incluso si dejases la terrible forma e idea de mostrar tus debilidades y ya pierdes completamente tu autoridad. Y la autoridad es como la porcelana, amigos, una vez rota ya no hay forma, ni pegándola se volverá a ver como fue en algún momento, su grandeza ya se desvaneció. Ahora vamos al cuarto paso, amigos, y es mostrar de alguna manera inmediatez. ¿Qué se necesita inmediatez? Mostrando de alguna manera que tus propuestas, tus ideas, todo eso que estás tratando de mostrar, lo que tú proyectas, lo que tú eres y lo que estás demostrando es limitado. Se va a acabar rápidamente. Si no tomamos esta maravillosa opción que les estoy ofreciendo, se va a acabar. Debe ser ahora, debe ser de alguna manera tomada sin pensarlo, porque si lo hacemos ahora vamos a obtener el mejor de los resultados. Cuando ya hemos metido este FOMO, cuando ya hemos metido esto, es que no se pueden perder esto porque solo va a pasar una vez. No podemos perder esta oportunidad. Necesitamos que todos estén aquí porque así va a ser mejor. Necesitamos que todos aporten, necesitamos que todos de alguna manera se unan a mí y hagan lo que yo digo. Por ejemplo, de no hacerlo así, pues puedes hacerlo de manera más amistosa y así vas a mantener ese grupo mucho más tiempo. Ahora, mis amigos, para concluir con este maravilloso video que les ha dado las claves para empezar a surgir de las profundidades de la ignorancia y, ¿cómo decirlo de una manera más práctica?, la sombra en la que estabas, vamos al quinto paso, y el quinto paso no es más ni es menos que la sincronización. Cuando tú te sincronizas con la persona que tienes al frente, empiezas de alguna manera a mostrar que son personas iguales, empiezas de alguna manera a mostrar que puede haber confianza en el lugar, empiezas a mostrar que tus respuestas, tus sentimientos y la claridad que yace en las otras personas también yace en ti. Entonces, ¿cómo no voy a abrir la puerta de la confianza hacia esta persona que me recuerda a mí? En el momento en el que tú realizas estas 5 acciones de manera conjunta y de manera correcta, lo que vas a lograr realmente es la persuasión en su máxima capacidad, y lo más importante, sin que nadie se dé cuenta. Debes ser inteligente en el momento de empezar a actuar, porque si no lo haces de una manera inteligente, parecerá el típico consejo de TikTok que te dicen a las 3 de la mañana: haz esto y lograrás esto, ve a ese lugar y diles esto, todos quedarán sorprendidos. No, amigos, el internet es para todos, y cuando el internet es para todos, lo que va a suceder es que quedes como una persona que no estudia, como una persona que no se educa. Siguiendo estas 5 claves, ustedes lograrán la persuasión de la manera correcta. Háganlo. Tatúense en su piel estos conceptos y verán cómo realmente de forma natural se empiezan a proyectar hacia ese mundo y empieza a crecer ese aura que mostrará tu dominancia y tu confianza, haciendo que te sigan, y cuando te sigan tú los liderarás y llegarás a esos objetivos que tienes en mente. Ha sido un inmenso placer tenerlos aquí el día de hoy. Ha sido fantástica esta inyectividad que hemos realizado, y más importante, que ustedes la empiecen a usar en el día a día. Coméntenos en los comentarios cómo les ha ido con esto y con los demás conceptos que hemos ido abarcando en esta segunda temporada del Sistema Depredador. Nunca pretendamos saberlo todo. Siempre demos paso a la humildad, ¿vale? A la humildad de que el otro nos enseñe. No a la humildad en general, sino que en este preciso momento a la humildad de que el otro se sienta, ¿sí?, autoridad con nosotros también. Al sentir autoridad con nosotros va a permitir que nosotros ejerzamos autoridad sobre él. Dando como esta conclusión final, de alguna u otra forma ha sido un placer exorbitante de libre estar aquí con ustedes. Ha sido un completo placer tanto para mí como para Angemi, y espero que esta semana no sea una semana más. Hasta luego, amigos. Recuerden que estuvieron con Wunder y Angemi en Wonderland. Buscando una finalidad tácita. ¿Qué finalidad tácita podemos tener? Obtener beneficios, dar nuestra perspectiva para que un proyecto o una asociación se realice de la manera que más nos convenga a la mayoría, o más importante que esto, exponer una situación que está sucediendo de la manera correcta. Si otra persona cercana a ti quiere ser protagonista y el arte de saber conversar lo dominas a la perfección, pues no solo sirve para que tú seas el protagonista, sino para que ayudes a otros a ser el protagonista. Ir por la vida ofreciendo valor. Las personas, cuando ven que llega un desconocido así, lo más probable es que piensen en ese efecto de supervivencia que tiene el cerebro, de que
los van a atacar, les quieren vender algo, les quieren hacer perder el tiempo. Simplemente es una distracción que no quieren en este momento.